Este vídeo ya os aviso que va a ser duro para mí, un poco difícil explicar ciertas cosas que tienen un nivel de profundidad bastante grande y que puede ser que me cueste, pero es un vídeo que para mí es importante y por lo menos lo voy a intentar. Coger un poco de todo es algo que yo he dicho en tantísimas ocasiones y que he escuchado a tantos profesionales durante toda mi carrera como educador canino. Y ese un poco coge de todo lo que alberga es que, como siempre os digo, esto se ha convertido en algo recurrente en el canal, que hay tantas formas de explicar el mundo del comportamiento de los perros, tantas metodologías, métodos, filosofías, tecnologías, etcétera, tantas formas de afrontar esto que hacen los perros, que es fácil que cada profesional, en base a sus formaciones, leer diferentes libros, artículos, etcétera, y luego aplicarlo en el mundo del perro, forme su propia idea, forme su propia identidad y, por lo tanto, sería una frase que nos encajaría a muchos decir que yo al final cojo un poco de todo en base a mi experiencia, lo aplico, me funciona y es lo que soy como educador canino. Se forma hasta una identidad sobre ello. Pero esto tiene múltiples dificultades. Yo me encontré una frase que venía a decir algo así, que era un poco potente esa frase, ¿no? Pero venía a decir algo así, que es lo que somos nosotros al final. Somos alguna especie de premio Nobel, como para coger de aquí y de allí y hacer con ello lo que a nosotros nos da la gana, ¿no? Y esa frase fue la que me hizo darme cuenta de que, oye, que detrás de todos estos conceptos, métodos, metodologías, hay personas que están pues desarrollando todo ello con muchísimas pruebas, con muchísima ciencia detrás, basándose en lo empírico, haciendo diferentes pruebas, descartando modelos, o sea, etcétera, etcétera. Y que toda esa información que al final nos llega a nosotros, que al final es, vamos a decir algo así como el resumen de todo ese conocimiento que se ha ido intentando desarrollar, cuando lo cogemos nosotros y decimos, pues yo cojo de aquí y de allí, me da la sensación de que no es muy correcto para un buen devenir, en este caso, que es un poco lo que vamos buscando en este canal, un buen devenir de lo que es la educación canina como profesión y también pues como concepto, ¿no? de una mejor vida para los perros. Por lo tanto, esto fue algo que me dio pie a decir, ostras, pues que a lo mejor coger un poco de todo no es tan como yo pienso. Y es ahí donde, a partir de venirme diferentes informaciones de este tipo, me apareció una palabra que es la palabra eclecticismo. Y la palabra eclecticismo viene a decir algo así que es como coger de distintos modelos o distintos enfoques sin seguir uno de forma clara. Y en muchos casos sin seguir de una forma clara ni coherente. Por lo tanto, aquí hay que separar tantísimas cosas que muchas veces no representan ni tan siquiera la misma categoría. Ahora voy a intentar explicar qué es esto de representar la misma categoría, pero que no representan, que no están situados dentro del mismo marco y por lo tanto, cuando cogemos de aquí y de allí, como mínimo tendríamos que saber por qué estamos cogiendo de aquí y de allí y qué es lo que nosotros estamos separando y sobre todo por qué lo estamos haciendo. Cuando yo, por ejemplo, hablo de biología, cuando hablo de psicología, en este caso canina, o comportamiento individual, o cuando hablo de etología, psicología, biología, estamos hablando de niveles de análisis que tienen sus diferenciaciones, ya no solo por lo que estudian, sino por cómo llegan a sus determinadas conclusiones y por lo tanto, cuando nosotros decimos cogemos un poco de todo para, en este caso, como educadores caninos, explicar el comportamiento individual del perro, que es donde yo me sitúo, al final nosotros trabajamos la individualidad de los perros, cuando bebemos de estos campos, que podrían estar, digamos, inmersos en la misma categoría, aunque con sus diferenciaciones, tendríamos que saber muy bien por qué estamos cogiendo de uno o de otro para saber qué es lo que estamos intentando
explicar y por lo tanto aplicar en el comportamiento del perro. Os pongo algún ejemplo, no sería lo mismo, por ejemplo, cuando yo intervengo en la vida de un perro, me dicen que el perro pues tiene una vida X, ha tenido una experiencia así, etcétera, y yo, que no conozco todavía tal vez lo suficiente a ese perro, aunque yo haya podido tener una entrevista bastante profunda y saber muchas cosas y poder acogerme a todas esas cosas, pero es verdad que muchas de las cosas que yo pueda empezar a aplicar porque todavía no sé cómo va a funcionar las estrategias que yo voy a aplicar en ese perro, pues es probable que yo beba de un marco más etológico en el que generalmente a los perros les puede venir bien, de manera, como digo, general, mejor unas cosas que otras. Y yo esto lo aplico al campo aplicado individual. Pero tengo que saber de dónde estoy bebiendo y dónde estoy aplicando. ¿Por qué? Porque no se llega bajo el mismo método, no se llega a las conclusiones que se llegan que dentro de, por ejemplo, este caso, el comportamiento individual. En función de lo que yo vaya aplicando, vamos viendo cómo responde el individuo a todas esas aplicaciones. Yo podría, que es donde creo que es donde está mi nivel de análisis, si yo conozco la historia de vida de ese perro, podría preguntar qué es lo que más le gusta, qué es lo que más disfruta, dónde están sus fortalezas y a partir de ahí ver cómo coincide con conductas propias de la especie, que puedo entender que son favorables para él, si tienen que ver con el tipo de raza que es, pues también, etcétera, etcétera. Y con todo ese mejunje, yo tomo decisiones aplicadas para la vida de ese perro. Pero intento saber muy bien desde qué marco estoy intentando beber. Porque, repito, se llegan a conclusiones distintas de formas distintas, tanto en un campo etológico como en un campo psicológico, aunque colinden y aunque estén muy cerca en su nivel de análisis. Y pasa igual con el biológico, por ejemplo. Después, por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy dentro de un nivel de análisis más psicológico, por así decir, podría decir, vale, yo soy una persona que trabaja bajo una filosofía conductista o bajo una filosofía cognitivista, por ejemplo. Si yo digo que soy una persona integradora, que va a aplicar, pues cuando creo que es mejor aplicar desde un punto de vista conductista o cuando creo que es mejor aplicar desde un punto de vista cognitivista, ahí es donde digo que ese coger un poco de todo no tiene mucho rigor. Y hubo una frase también que también me marcó, que era precisamente eso, que era que si yo cogía un poco de todo, si yo era conductista pero cogía muchas cosas cognitivistas, realmente lo que estoy haciendo es precisamente no ser conductista. Porque precisamente ser conductista es no ser cognitivista y viceversa. Que hayan cosas que bajo estos dos modelos, hayan cosas que sean similares en su explicación del comportamiento, está genial. Pero eso no significa que sea integrador. Significa que comparten cosas para llegar a sus propias conclusiones con diferentes, como digo, modelos. Y aquí podríamos seguir hablando de estos campos que están, digamos, inmersos en la misma categoría. Esto es una opinión personal dentro del mundo del perro. Cuando hablamos de filosofías en cuanto a formas de trabajar, etcétera, muchas veces nos hemos referido a, por ejemplo, el adiestramiento clásico, el positivismo y en esta nueva etapa, por ejemplo, la educación canina amable. Son marcos de donde se beben que están, para mí, bajo mi forma de verlo, están en la misma categoría y que habría que saber muy bien definir qué es cada uno de ellos, que ya os digo que tiene bastantes problemas y bastante complejidad, pero bueno, aún así podríamos intentar definirnos desde qué marco estamos actuando. El problema viene cuando todo esto que yo más o menos acabo de segmentar por categorías que pueden compartir pues ciertas cosas. El problema viene cuando empezamos a entremezclarlo todo, que es muchas de las cosas que yo me he ido encontrando. Cuando empezamos a mezclar diferentes categorías, esto lo he escuchado muchas veces, etología versus conductismo,
o educación canina amable versus conductismo, o yo qué sé, biología versus otra cosa. O sea, cuando ya empezamos a mezclar todos estos campos que no corresponden a categorías ni tan siquiera similares, que no tienen absolutamente nada que ver unas con otras, y a partir de ahí se crea un mejunje, una intromisión de conceptos, de métodos, etcétera, que, como digo, no nos corresponde a los educadores caninos, que estamos trabajando con perros, que nuestro trabajo es sencillamente aplicar el conocimiento que otros están desarrollando. No corresponde o no nos corresponde o no nos debería corresponder hacer una mezcla de todo ello sin el más mínimo rigor. Otra cosa, porque creo que muchos de vosotros, no sé si hasta este momento explicado de esta manera podéis estar un poquito más de acuerdo, pero sé que para muchos de vosotros tenéis muy interiorizado que sí, que es bueno coger de todo, que al final toda esa información es poder y coger de aquí y de allí es lo que nos va a dar, nos va a permitir, en base a nuestra experiencia, en base a todo ese conocimiento que nosotros vamos desarrollando, poder aplicar mejor en los perros. Pero insisto, mezclar no es integrar. Mezclar cosas no es integrar. Aún así, una pequeña condescendencia que doy a todo esto es que cuando decimos esto, cuando yo he debatido estos temas con profesionales, cuando he rascado, normalmente lo que me he encontrado, que es una de las cosas por las que yo decía que yo también cogía un poco de todo, pero no sabía muy bien por qué o a qué me estaba refiriendo, es cuando, por ejemplo, cogemos técnicas diferentes de diferentes profesionales, oye, pues para trabajar la agresividad, para trabajar los miedos, para trabajar, yo qué sé, la protección por recursos, lo que sea. Cualquier intervención que desde diferentes profesionales pues han aplicado diferentes protocolos, técnicas, etcétera, y que digamos que nosotros al tener más conocimiento, tener más rango de muchas más opciones, de muchas más estrategias, de muchas más herramientas, nos da la posibilidad de todas esas estrategias, poder tenerlas en cuenta para cuando vamos a coger un caso, pues cuantas más herramientas, mucho mejor. Eso está genial. Eso no es a lo que yo me refiero como algo negativo. El problema vendría cuando esas estrategias, esas diferentes estrategias, las estamos explicando desde puntos de vista que no están explicando esa estrategia, sino que están bebiendo de campos tan diferentes que no son a los que le corresponde. Y ya os digo que aquí es donde os decía un poco al inicio que me iba a costar un poco explicarlo. Espero en el futuro poder tener profesionales que lo puedan contar mucho mejor que yo. Pero sobre todo estos tipos de episodios lo que quiero es para que se quede sobre todo el boceto, ¿no? El tener como un boceto de lo que para mí es importante reflejar y que después se puedan, a partir de ahí, llegar a otras conclusiones un poquito más mejor digeridas y un poquito más profundas. Pero ya os digo que son temas que a mí también pues me cuesta un poco desarrollar. Por lo tanto, este eclecticismo que muchas veces hacemos o que muchas veces desarrollamos es un eclecticismo que no tiene una base teórica. Es sencillamente improvisación. Es sencillamente aplicar cosas que nosotros estamos considerando que nos están funcionando, pero, repito, tal vez no sepamos ni tan siquiera por qué están funcionando, aunque nosotros creamos que sí. Esto va a ser un poquito difícil de explicar, pero quiero que penséis desde un punto de vista coloquial. Muchas de las explicaciones, esto lo hemos visto en otros episodios y es una referencia que hago recurrentemente, que es muchas de las explicaciones que estamos dando desde un punto de vista coloquial en nuestro día a día son explicaciones del comportamiento, me refiero, de los humanos, entre nosotros, etcétera, son explicaciones que, digamos, nos dejan tranquilos. Son explicaciones que cuando nosotros decimos mi hijo ha hecho esto porque es muy inteligente,
son explicaciones que a nosotros nos dejan con la sensación de que estamos explicando el comportamiento de mi hijo. Pero cuando somos profesionales del comportamiento, cuando somos personas que tenemos que aplicar en la vida de los individuos, en este caso de los perros, para poder, lo que sea, lo que nos toque, pero en muchos casos, si hablamos de problemas de comportamiento, mejorar los problemas de comportamiento, la educación, lo que sea, tenemos que ser conscientes de que esas explicaciones son muy vagas, que las utilizamos constantemente, pero que realmente no están sustentados, no están sustentadas bajo un prisma empírico. Porque sencillamente inteligente no nos estamos refiriendo a nada, nos estamos refiriendo precisamente a la descripción de lo que es decir soy inteligente. Esto es otro tema que lo tenéis, por ejemplo, en el vídeo de las etiquetas. Pero es justo esa parte, que esas explicaciones que nosotros damos en un marco popular nos dejan tranquilos y nos dejan satisfechos. Y esto también ocurre desde el punto de vista técnico, que bebemos de etología, bebemos de biología, bebemos de psicología, y cuando queremos explicar ciertas cosas, como nos hemos formado a través de ello, esas explicaciones que nosotros estamos dando, a lo mejor, incluso con formación, no es la explicación más directa o más concreta para lo que nosotros estamos intentando dar unas determinadas conclusiones. Y ya os digo, esto sería otro tema para desarrollar, pero que me parece importante que lo veamos desde este punto de vista para que nos demos cuenta de que todas esas cosas que nosotros estamos interpretando como integradoras, a lo mejor es una mezcla banal que a nosotros nos deja satisfechos porque cuando aplicamos ciertas cosas en el mundo del perro nos funciona. Pero a lo mejor no nos funciona por lo que creemos que nos funciona. Y es ahí donde para mí está una de las claves. Y para ir concluyendo este capítulo, una frase que va muy acompañada a esto de yo cojo un poco de todo es, que es un poco la que hemos ido mencionando, que es el a mí me funciona. Y el a mí me funciona, volvemos a lo mismo, el que a ti te funcione no significa que sea un buen desarrollo, no significa que hayan mejores estrategias, no significa que funcione por las cosas que tú crees que están funcionando. Y esto siempre lo digo y lo recalco, e independientemente de que la individualidad de cada uno os podáis quedar satisfechos a la hora de trabajar con los perros y ver que os funciona, que los clientes se quedan contentos y que podéis tener un maravilloso trabajo, yo no me refiero tanto a esa individualidad para hablar de estos temas, sino sobre todo me refiero a lo que es la educación canina en su conjunto. ¿A qué educación canina queremos construir? ¿Qué educación canina es la que verdaderamente nos va a llevar a poder sacar conclusiones mejores a nivel metodológico, pero también a nivel ético? Porque yo tampoco concibo la ética si no hay, por ejemplo, en este caso, una ciencia detrás que nos avale que lo que estamos haciendo es realmente ético. Y no dejarnos llevar por esas sensaciones que están más impregnadas de cosas culturales que no de cosas basadas en la evidencia. Y que muchas veces esas cosas culturales que nosotros podemos considerar éticas en una etapa histórica del mundo que nos toca vivir, a lo mejor cambia en otra etapa histórica y tenemos otras conclusiones, llegamos a otras formas de entenderlo y no pasa nada, está bien. Pero cuando aplicamos, para poder aplicar esa ética de la manera más correcta, también tenemos que beber de esas fuentes que sean lo más fidedignas posibles y que nos hagan saber exactamente qué es lo que buscamos, por qué lo buscamos y por lo tanto cuál es la mejor aplicación. Espero que haya podido dejar constancia, ¿no?, de algo que creo que es importante. Que beber de todos los campos sin un rigor claro, entremezclando categorías, que es algo que se hace muchísimo, no saber si lo que estamos mezclando son argumentos, conceptos, o realmente lo único que estamos haciendo es coger diferentes tipos de técnicas que las estamos basando en un campo concreto y lo único que estamos haciendo es tener muchas estrategias, etcétera. Saber exactamente a qué nos estamos refiriendo en cada momento creo que es la mejor manera de construir una muy buena identidad propia como profesional, pero también dejar una educación canina un poquito mejor
para seguir evolucionando como profesión. Hasta luego.